En la siguiente reacción química, o sea, en esta reacción química que tenemos acá, inciso A, al hacer reaccionar 100 gramos de clorato de potasio con 100 gramos de óxido crómico y teniendo exceso de hidróxido de potasio, determinar el reactivo limitante. Esa es la pregunta del inciso A. Inciso B, con los datos anteriores, calcular las libras obtenidas de cromato de potasio si el rendimiento de la reacción es del 80%. Inciso C, calcular la masa de hidróxido de potasio si se introduce con un 20% de exceso. Entonces, tenemos esta reacción química ya igualada. Tenemos el clorato de potasio más óxido crómico más hidróxido de potasio. Nos va a producir cloruro de potasio, cromato de potasio más agua. Entonces, esta reacción ya la hemos igualado en un anterior ejemplo. Entonces, ya la tenemos igualada. Vamos a trabajar con esta reacción. Entonces, ¿qué nos dice el inciso A? Vamos a tener 100 gramos de clorato de potasio. O sea, tenemos la masa de uno de los reactivos, en primera instancia, 100 gramos. Va a reaccionar con 100 gramos de óxido crómico. Tenemos la masa del otro reactivo. Tenemos 100 gramos de óxido crómico y teniendo en exceso de hidróxido de potasio. Ya nos dice que este hidróxido de potasio está por demás. Este reactivo está en exceso, ¿no? La pregunta es, determinar el reactivo limitante. O sea, ¿cuál de estos dos reactivos, el clorato de potasio o el óxido crómico, es el reactivo limitante? Esa es la pregunta del inciso A. Entonces, vamos a pasar a resolver en primera instancia el inciso A. Tenemos 100 gramos de clorato de potasio, tenemos 100 gramos de óxido crómico. Uno de estos dos tiene que ser reactivo limitante o pueden estar en una relación estequiométrica. Eso lo vamos a determinar. Para determinar el reactivo limitante, lo que necesitamos es sus pesos moleculares de ambas sustancias. El peso molecular del clorato de potasio va a ser igual al peso atómico del potasio, que es 39, más el peso atómico del cloro, que es 35.5, más el peso atómico del oxígeno multiplicado por 3, porque aquí tenemos 3 oxígenos. Va a ser 16 por 3. Entonces, el peso molecular del clorato de potasio va a ser 122.5. También necesitamos determinar el peso molecular de la otra sustancia, que es el óxido crómico, que va a ser igual, su peso molecular va a ser igual al peso atómico del cromo, 52 por 2, ¿no? Porque tenemos 2 cromos, más el peso atómico del oxígeno, 16 multiplicado por 3, ¿no? Porque se tienen 3 oxígenos. Entonces, sumando, vamos a tener el peso molecular del óxido crómico, 152. Ahora, lo que vamos a hacer es determinar cuál es el reactivo limitante mediante cálculos estequiométricos. En primera instancia, lo que vamos a hacer es determinar la masa del óxido crómico necesario por 100 gramos de clorato de potasio. Entonces, partimos de estos 100 gramos de clorato de potasio. Con su peso molecular determinamos los moles de clorato de potasio, ¿no? En un mol de clorato de potasio tenemos su peso molecular, es 122.5. Vamos a tener 122.5 gramos. Entonces, estos gramos de clorato de potasio se cancelan y tenemos hasta acá los moles de clorato de potasio. Ahora nos vamos a la estequiometría de la reacción. ¿Cuánto es la estequiometría de la reacción? Un mol de clorato de potasio, aquí recuerden que hay un 1, que se sobreentiende, un mol de clorato de potasio va a reaccionar con ¿cuánto de óxido crómico? Va a reaccionar con un mol de óxido crómico. Entonces acá se introduce esa relación estequiométrica. Un mol de clorato de potasio reacciona con un mol de óxido crómico. Entonces los moles de clorato de potasio se cancelan y tenemos hasta acá los moles de óxido crómico. Con su peso molecular lo vamos a llevar a gramos. Entonces, en un mol de óxido crómico, ¿cuántos gramos existen? Su peso molecular es 152. En un mol de óxido crómico existen 152 gramos de óxido crómico. Entonces, los moles de óxido crómico se cancelan con estos moles y tenemos, o se ha determinado, la masa de óxido crómico que van a reaccionar con estos 100 gramos. Haciendo el cálculo respectivo, tenemos que para 100 gramos de clorato de potasio se requieren 124 gramos de óxido crómico. Ahora vemos nuestros datos. Si tuviéramos o si tenemos 100 gramos
de clorato de potasio, necesitamos estequiométricamente 124 gramos de óxido crómico. Pero ¿cuánto tenemos a disposición? Solo tenemos 100 gramos. O sea, tenemos en menor cantidad de lo requerido estequiométricamente. ¿Cuál es la definición del reactivo limitante? Nos dice que el reactivo limitante es aquel que se encuentra en menor proporción estequiométricamente. Entonces, el reactivo limitante va a ser el óxido crómico, porque se encuentra en menor proporción estequiométrica. Entonces, va a ser el reactivo limitante. Necesitamos 124 gramos y solo tenemos 100, entonces se encuentra en menor proporción estequiométrica. Es por eso que el óxido crómico es el reactivo limitante. Lo podemos comprobar haciendo un cálculo para determinar cuánto se requiere de clorato de potasio, ¿no? Entonces, la masa de clorato de potasio que se requiere va a ser el siguiente. Partimos de los 100 gramos de óxido crómico. 100 gramos de óxido crómico, con su peso molecular lo llevamos a moles. En un mol de óxido crómico, su peso molecular es 152. Tenemos 152 gramos de óxido crómico. Los gramos de óxido crómico se van con los gramos de óxido crómico. Ahora nos vamos a la relación estequiométrica. Un mol de óxido crómico reacciona con un mol de clorato de potasio, ¿no? Un mol de óxido crómico reacciona con un mol de clorato de potasio. Los moles de óxido crómico se cancelan, tenemos los moles de clorato de potasio y lo llevamos a gramos con su peso molecular. En un mol de clorato de potasio existen 122.5 gramos de clorato de potasio. Se van los moles de clorato de potasio y tenemos la masa de clorato de potasio. Entonces, haciendo el cálculo respectivo, ¿cuánto es la masa de clorato de potasio? 80.6 gramos de clorato de potasio. Comparamos con lo que se tiene a disposición. Tenemos 100. O sea, el clorato de potasio está por demás de lo requerido estequiométricamente. Estequiométricamente se requieren 80.6 gramos de clorato de potasio y se tienen a disposición 100, o sea, tenemos por demás. Entonces, este sería el reactivo en exceso. Reactivo en exceso. ¿Por qué en exceso? Porque está por demás. Requerimos 80, pero tenemos 100, o sea, tenemos por demás. Esa es la definición de reactivo en exceso. Es aquel que se tiene por demás de lo requerido estequiométricamente, ¿ya? Entonces, en conclusión, el reactivo limitante es el óxido crómico porque se tiene 100 gramos y se requieren 124, como hemos hecho el cálculo, ¿no? ¿Listo? Entonces, ese es el reactivo limitante. Esa es la respuesta al inciso, al primer inciso, ¿no? Al inciso A. Determinar el reactivo limitante. Entonces, el reactivo limitante es el óxido crómico. Muy bien. También hay otra forma de determinar el reactivo limitante. Es mediante la determinación o el cálculo de los moles de cada reactivo que se tienen, tomando en cuenta estos coeficientes estequiométricos de la reacción, ¿no? Entonces, vamos a hacer también de esa otra forma. Otra forma de determinar el reactivo limitante es calculando estos números de moles, que lo vamos a llamar este coeficiente alfa, que representan los moles que se requieren, va a ser igual a los moles que se tienen a disposición. Esos moles es masa sobre peso molecular. Recuerden que los moles es masa sobre peso molecular. Estos son los moles que se tienen dividido entre el coeficiente estequiométrico en la reacción. Este coeficiente estequiométrico es este de acá, que está acá adelante, de cada sustancia. Entonces, en nuestro caso, los números de moles de este óxido crómico va a ser igual a su masa entre el peso molecular entre el coeficiente estequiométrico. La masa, recuerden que la masa de nuestro reactivo del óxido crómico es 100 gramos, ¿no? Tenemos 100 gramos dividido entre el peso molecular del óxido crómico. El peso molecular del óxido crómico es 152, ¿no? Y dividido entre el coeficiente estequiométrico. El coeficiente estequiométrico del óxido crómico es 1. Aquí se tiene el coeficiente estequiométrico 1. Entonces se calcula masa entre el peso molecular dividido entre el coeficiente estequiométrico. Masa es 100, peso molecular 152, el coeficiente estequiométrico es 1.
Entonces, toda esta división, toda esta operación nos da 0.66 moles. Esos son los moles del óxido crómico que se tiene. ¿Cuánto van a tener los moles de clorato de potasio, que es el otro reactivo? Se calcula de la misma manera. La masa del clorato de potasio entre su peso molecular del clorato de potasio entre el coeficiente estequiométrico del clorato de potasio. La masa, nuevamente, ¿no? La masa del clorato de potasio es 100 gramos, ¿no? Dividido entre el peso molecular del clorato de potasio. Peso molecular del clorato de potasio es 122.5, dividido entre el coeficiente estequiométrico del clorato de potasio. En la reacción, el coeficiente estequiométrico es 1 del clorato de potasio. Entonces, entre 1. Haciendo el cálculo respectivo, nos da 0.82 moles. Comparamos los moles que se tienen. Aquel que tenga la menor cantidad de moles, ese es el reactivo limitante. Entonces, el reactivo limitante va a ser el óxido crómico porque se tiene en menor cantidad, ¿no? Entonces, eso es otra forma de determinar el reactivo limitante, ¿no? De cualquier forma, nos da lo mismo. Nos dice que el óxido crómico es el reactivo limitante. Muy bien. Eso es la respuesta al inciso A. Lo hemos determinado de dos formas, ¿no? Ahora pasemos a ver el inciso B. Nos dice, con los datos anteriores, o sea, con estos datos de acá, del inciso A, calcular las libras obtenidas de cromato de potasio si el rendimiento de la reacción es del 80%. Entonces, tenemos un rendimiento de la reacción, ¿no? Lo que nos piden es determinar o calcular las libras obtenidas de cromato de potasio. El cromato de potasio en nuestras reacciones está de acá, ¿no? El cromato de potasio está acá. Entonces, nos están pidiendo determinar cuánto se va a formar de cromato de potasio si el rendimiento de las reacciones es del 80% con los datos anteriores. Ahora, la pregunta es, ¿con qué dato vamos a trabajar nuestras relaciones estequiométricas? ¿Vamos a trabajar con la masa del clorato de potasio o vamos a trabajar con la masa de óxido crómico? Siempre se trabaja con la masa del reactivo limitante, ¿no? O sea, vamos a trabajar con esta masa. Entonces, a partir de 100 gramos de óxido crómico, la pregunta es, ¿cuánto se va a formar de cromato de potasio? Hay una relación estequiométrica. Un mol de óxido crómico reacciona para formar 2 moles de cromato de potasio, ¿no? Entonces, vamos a utilizar esa relación estequiométrica para determinar lo que nos está pidiendo, ¿no? Las libras de cromato de potasio. Muy bien, entonces nos vamos, ¿no? Para el inciso B. Nos pide determinar la masa de cromato de potasio en libras si el rendimiento de las reacciones es del 80%. Entonces, para determinar esta masa, partimos de la masa del reactivo limitante, que es 100 gramos, ¿no? De óxido crómico. Entonces, para determinar esta masa, vamos a partir de la masa del reactivo limitante, como está acá. Tenemos 100 gramos de óxido crómico. Esos gramos los llevamos a moles con su peso molecular. En un mol de óxido crómico tenemos, este es su peso molecular, 152 gramos de óxido crómico, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo es llevar a moles. Se van estos gramos y tenemos los moles de óxido crómico. Ahora nos vamos a la relación estequiométrica, nos vamos a la reacción química. ¿Cuánto a cuánto es? Un mol de óxido crómico va a reaccionar para formar 2 moles de cromato de potasio. Entonces, utilizamos eso. Un mol de óxido crómico reacciona para formar 2 moles de cromato de potasio, ¿no? De cromato de potasio. Entonces, ya hemos utilizado la relación estequiométrica. Lo que nos permite es cancelar estos moles y tener los moles del cromato de potasio, ¿no? Del cromato de potasio. Esa es una relación teórica. En teoría debería formarse 2 moles, ¿no? Pues aquí ponemos teóricamente. Ahora, estos moles los llevamos a masa con su peso molecular. ¿Cuál es el peso molecular del cromato de potasio? En un mol de cromato de potasio tenemos 194 gramos. Esto es el peso molecular del cromato de potasio. Eso seguimos en teoría. Se va a producir en masa, con su peso molecular. Vamos a poder cancelar estos moles y tener la masa
en teoría, que se debería de producir de cromato de potasio. Ahora utilizamos el rendimiento. El rendimiento es del 80%. ¿Qué quiere decir eso? Que de 100 gramos de nuestro producto, que es cromato de potasio, en la práctica, en la realidad se va a producir solo 80, ¿no? Es el rendimiento. Entonces, los gramos teóricos con los gramos teóricos se van y tenemos la masa en gramos de cromato de potasio. Pero lo que nos está pidiendo es en libras. Entonces, hacemos un factor de conversión para transformar estos gramos a libras. Entonces, en una libra existen 453.6 gramos. Entonces, los gramos de cromato de potasio se van con los gramos de cromato de potasio y tenemos las libras que se van a producir en la realidad, ¿no? Entonces, hacemos el cálculo respectivo y determinamos la masa en libras. Entonces, la masa va a ser 0.45 libras de cromato de potasio. Es la respuesta al inciso B, ¿no? Por último, pasemos al inciso C. El inciso C nos indica lo siguiente. Calcular la masa de hidróxido de potasio si se introduce con un 20% de exceso. Ahora lo que nos está pidiendo es determinar la masa de hidróxido de potasio. O sea, esta masa si se introduce con un 20% de exceso. Entonces tenemos una relación, ¿no? Vamos a hacer ese cálculo con la masa nuevamente del reactivo limitante. Entonces tenemos una relación de cuánto a cuánto va a reaccionar, ¿no?, el óxido crómico con el hidróxido de potasio. Estequiométricamente vemos que un mol de óxido crómico va a reaccionar con 4 moles de hidróxido de potasio. Y a partir de esta relación estequiométrica vamos a determinar cuánto es la masa de hidróxido de potasio que se ha introducido si se introduce con 20% de exceso, ¿no? Entonces, vamos a pasar al inciso C. Entonces, en el inciso C nos dice determinar la masa de hidróxido de potasio si se introduce con un 20% de exceso. Entonces, en primera instancia vamos a determinar o vamos a calcular la masa que se requiere estequiométricamente, ¿no?, la masa requerida de hidróxido de potasio. Entonces, la masa de hidróxido de potasio requerido va a ser el siguiente. Siempre se tiene que trabajar con el reactivo limitante. ¿Cuál es el reactivo limitante? El reactivo limitante es el óxido crómico. ¿Cuánto tenemos de óxido crómico? Tenemos 100 gramos. Estos gramos nuevamente los llevamos a moles con su peso molecular del óxido crómico. En un mol de óxido crómico vamos a tener 152 gramos. Eso nos permite eliminar los gramos de óxido crómico y tenerlo en moles, ¿no? Tenemos los moles de óxido crómico. Ahora nos vamos a la relación estequiométrica, o sea, nos vamos a la reacción. Un mol de óxido crómico reacciona con 4 moles de hidróxido de potasio. Eso es lo que se está introduciendo acá. Un mol de óxido crómico reacciona con 4 moles de hidróxido de potasio. Esto nos permite eliminar los moles de óxido crómico y tener la cantidad en moles de hidróxido de potasio. Y con el peso molecular del hidróxido de potasio, tenerlo en gramos, tenerlo en masa, ¿no? Entonces, en un mol de hidróxido de potasio, tenemos 56 gramos de hidróxido de potasio. O sea, este 56 es su peso molecular del hidróxido de potasio. Entonces, los moles se cancelan con los moles y tenemos la masa que se requiere estequiométricamente de hidróxido de potasio. Entonces, ¿cuánto requerimos? Haciendo el cálculo respectivo, la masa que se requiere de hidróxido de potasio es 147.37 gramos. Esto es lo que se requiere estequiométricamente, pero nos está diciendo que se está introduciendo con un 20% de exceso. O sea, se está poniendo 20% por demás de lo que se requiere estequiométricamente. O sea, el exceso va a ser el 20% de esto, ¿no? Va a estar en 20% por demás de lo requerido estequiométricamente. Entonces, le sacamos 20% a esto. Eso va a ser la masa en exceso de hidróxido de potasio. 147.37 por el 20%, que es 20 entre 100. 20 entre 100 multiplicado por 147.37 gramos nos da 29.47 gramos de hidróxido de potasio. O sea,
este 20% es 29.47, que se está poniendo por demás. Entonces, el total, lo que se va a introducir en total de hidróxido de potasio va a ser lo requerido estequiométricamente más lo que está en exceso. Entonces, la cantidad total va a ser lo estequiométrico, que es 147.37, más lo que está en exceso, que es 29.47. Entonces, sumamos, entonces vamos a tener en total la masa de hidróxido de potasio total va a ser 176.84 gramos, ¿no? Entonces, esa es la respuesta al inciso C. Ahora, esta masa que se ha calculado, se puede calcular también de forma directa, ya no así por partes, ¿no? Haciendo parte por parte, sino directamente. ¿Cómo se hace? De esta manera, ¿no? Partimos nuevamente de la masa de óxido crómico, ¿no? O sea, todos los cálculos hasta acá es lo mismo, hasta acá. Partimos de 100 gramos de óxido crómico, con su peso molecular lo llevamos a moles del óxido crómico, los gramos se van con los gramos. La relación estequiométrica nos dice que un mol de óxido crómico reacciona con 4 moles de hidróxido de potasio, los moles se cancelan con los moles, y estos moles de hidróxido de potasio los llevamos a masa, a gramos, con su peso molecular. En un mol de hidróxido de potasio tenemos 56 gramos, ¿no? Los moles se van con los moles. Entonces, hasta acá es lo mismo, están viendo. Ahora, multiplicamos 1 más, esto es el exceso en tanto por 1, ya no en porcentaje. O sea, 20 dividido entre 100 va a ser 0,2. Entonces, sumamos por, en un paréntesis, 1 más el exceso dividido en, ya no en porcentaje, no, dividido en 100%, ¿no? Entonces, va a ser 20 entre 100, 0,2. Entonces, 1 más 0,2 nos va a dar 1.2, o sea, 1.2 por todito esto ya nos da directamente, ¿no?, la masa total de hidróxido de potasio, que va a ser lo mismo, ¿no?, 176.84 gramos. Entonces, de esta manera hemos dado respuesta al inciso C, ¿no? Esto calculado de forma parcial, paso por paso, y aquí de forma directa, hasta que también se lo puede hacer, ¿listo? Y da el mismo resultado. Muy bien, entonces hemos dado respuesta a las interrogantes planteadas.